Como ustedes saben, yo trato de mantenerme activo en las redes sociales y por eso trato de estar presente en Facebook, donde es más o menos fácil encontrarme por mi nombre, ¿no? Alejandro Bermúdez, y en TikTok, en Instagram y en Twitter estoy como Al Bermúdez, porque alguien ya había tomado el A Bermúdez, estoy como Al Bermúdez R, por mi apellido materno Rosell, ¿no? Al Bermúdez R. Claro, como algunos ven AL, creen que me llamo Alberto, ¿no? Y me dicen, oye Alberto, ¿por qué no haces esto o el otro? Pero es Al de Alejandro, en realidad, ¿no? Tuve que meterle una letra más porque alguien ya había tomado el dominio que quería, ¿no? Pero en este intento de ser activo en las redes, veo muchas cosas, sobre todo de material católico que otros católicos ponen, ¿no? Alguno edificante, otro no tanto. Pero una de las cosas que veo especialmente entre católicos que hablan portugués en Brasil, ¿no? Y que están en las redes sociales simplemente evangelizando, es el grupo de católicos que ponen imágenes de las celebraciones litúrgicas en su parroquia o simplemente hacen tomas del interior de sus parroquias. Algunas de estas parroquias se ven claramente muy modestas, ¿no? En zonas donde ni siquiera la parroquia tiene un piso demasiado o suficientemente, digamos, desarrollado, ¿no? Es decir, no sé si es tierra apisonada o si es un material, digamos, básico, simplemente como cemento volcado, ¿no? Pero que se ve muy, muy, muy sencillo y pobre. Y sin embargo, el orgullo que sienten estos católicos en mostrar su templo, y donde una de las cosas que destaca y que veo como una auténtica mejora, ¿no? y como una realidad muy esperanzadora, es cómo han tratado de hacerlo lo más bello posible y con objetos modestos, ¿no? Con algunas telas, algunas maderas, pintura, las imágenes más bonitas y más simétricas posibles, es decir, que combinen de tamaño, ¿no? Que no haya una virgen gigante, pues, y después un Jesús demasiado chiquito, ¿no? Que a veces sucede, pues, en parroquias más modestas. Digamos, tratan realmente de construir un espacio sagrado, ¿no? Y esto lo digo porque crear un buen espacio sagrado que sea distinto de nuestra casa y que sea auténticamente superior a nuestras casas es una muestra de lo que significa que nosotros reconozcamos el espacio sagrado donde un lugar donde está Dios, ¿no? Y por supuesto, salvo la Sagrada Familia, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, existen muy pocos templos que se asemejen siquiera a las grandes catedrales góticas o barrocas, ¿no? O a las grandes iglesias góticas o barrocas, no necesariamente catedrales. Y esto decía el converso inglés, el converso al catolicismo, Gilbert Keith Chesterton, ¿no? G.K. Chesterton, que tal vez ya no construimos tan grande porque no amamos tanto, ¿no? Y porque la pobreza de muchos católicos y en algunos lugares de América Latina de la mayoría de católicos no es distinta de la pobreza con la que se vivía, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Y eso nunca fue una razón para que no se quisiera, que no se deseara la construcción de un templo maravilloso que fuera la casa de Dios, fundamentalmente. La casa de todos, pero fundamentalmente la casa de Dios. Si creemos en la presencia real, entonces nada es suficientemente grande. Pero obviamente muchas veces se construyen con pocos recursos, templos pequeños, y ya es un honor
eh, el ver que en lugares pobres se busca la construcción de un templo para poder llegar a Dios, ¿no? Para poder llegar al Señor presente en el Santísimo Sacramento. Hace poco un obispo amigo de América del Sur había viajado llevando ayuda de la Cáritas de su diócesis a una zona afectada por el cambio repentino de clima que había aislado esta zona, la había llenado, digamos, de agua, de tormentas, afectando, damnificando gente que no está acostumbrada a este clima y en una tierra que no está preparada para ese clima, ¿no? Y me decía que a pesar de toda la familia damnificadas que se habían quedado aisladas en esta zona y donde habían pasado varios días sin tener acceso a alimento ni a agua potable. ¿Sí? Imagínense ustedes la paradoja de estar aislados por torrentes de agua completamente inmunda y verla pasar y ver que uno se desespera de sed porque no puede tomar agua, no puede tomar esa agua que te está encerrando y te está aislando y no puedes ir a buscar ni te pueden traer alimentos. Él llegó gracias a la Fuerza Aérea de su país a este lugar y él decía, me parece increíble cómo estos hombres y mujeres humildes que se habían quedado aislados, una cosa que no dejaron de hacer es seguir construyendo el templo que estaban construyendo porque quieren en esta parte aislada tener su propia iglesia católica, ¿no? Y me mandó unas fotos el obispo de la construcción de esta iglesia, ¿no? Y cómo estaba a medio construir y es una iglesia de material serio, o sea, en una zona donde se construye, la gente pobre vive en cabañitas, acá están construyendo una estructura de cemento importante y distintiva, ¿no? Y esto muestra, no digamos la falta de conciencia social, sino más bien la conciencia de lo que es el espacio sagrado, ¿no? Una de las razones por las cuales muchos de los indios en los Andes del Perú se convirtieron al catolicismo no es porque fueron forzados, ¿no? Como muchas veces se dice en la leyenda negra, sino se convirtieron por lo que significaba el espacio cerrado de los templos. Y si alguien, por ejemplo, quiere ver una muestra de templos impresionante, basta con que vaya al cañón del Colca en Arequipa, en el sur del Perú, o a toda la ruta entre la ciudad de Cusco y la ciudad de Puno, en el sureste del Perú, ¿no? Y se va a sorprender de cómo en medio de un subdesarrollo terrible y del abandono sistemático de las autoridades públicas, no solamente por décadas, sino por siglos, en medio de esta pobreza que no ha sido aliviada a pesar de las promesas de los distintos gobiernos, se erigen unas iglesias de una belleza descomunal. Es como para un viaje turístico, ¿no? En cualquiera de estos dos sitios. Y todas estas iglesias fueron construidas durante la época de la colonia y de la evangelización. ¿Y qué cosa sucedía con los indios? Es que los descendientes de los incas, por ejemplo, tenían su culto en espacios abiertos, ¿no? El espacio cerrado era el espacio exclusivo para los nobles del Imperio Incaico, ¿no? Después los indios comunes y corrientes vivían como podían, en chocitas, en cabañitas,
construían pequeñas cosas simplemente para sobrevivir al frío andino y al sol andino, ¿no? Entonces, cuando de pronto el catolicismo trae estos increíbles espacios públicos cerrados, donde los indígenas no solamente se pueden guarecer, ¿no?, porque es suficientemente caliente para el invierno serrano, y es suficientemente cálido, suficientemente fresco para el sol quemante de estas alturas andinas, y ven que el lugar es bello, bello como ninguno de los palacios de los incas, ¿no? Por su elaboración barroca, ellos simplemente fue uno de los factores que más contribuyó a la conversión, porque dijeron, bueno, esta religión que eleva esta belleza para que sea mía, ¿no?, para que yo pueda gozar, disfrutarla, verla. O sea, ciertamente es la religión de un Dios amoroso, no de una divinidad que castiga, que nos agarra patadas y que hay que estar complaciendo y aplacando, ¿no? Entonces, creen en el mensaje del Señor crucificado, porque ese Señor crucificado que muere sin la dignidad aparentemente de un Dios, está rodeado de toda esta belleza, todo este espacio físico, todo este espacio de iluminación, de sonido, que es único y hecho precisamente para poder celebrar, ¿no? El Papa Francisco, en su carta Desiderio Desideravi, que expliqué en un punto de vista, lo pueden buscar, ¿no?, la carta apostólica Desiderio Desideravi, dice que es esencial redescubrir el lenguaje simbólico y ser capaz de entenderlo, ¿no? Y textualmente dice, habiendo perdido la habilidad de comprender el valor simbólico del cuerpo y de cada una de las criaturas, el lenguaje de la liturgia, el lenguaje simbólico de la liturgia se ha convertido prácticamente inaccesible para el hombre moderno. Pero, sin embargo, no existe ninguna duda de que los católicos no podemos renunciar a este lenguaje, porque la Santísima Trinidad misma escogió que la segunda persona se hiciera carne en la palabra, o sea, Jesucristo, ¿no? En la introducción del Evangelio de San Juan, ¿no? Se hizo el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Más bien, el desafío es de recuperar la habilidad para poder comprender los valores simbólicos de la liturgia. Y esto, por supuesto, no lo vamos a hacer sin los espacios, las luces, la acústica, los colores, las imágenes adecuadas en los templos, para que estos templos, incluso en la pobreza, se conviertan en un lugar de celebración y en un lugar que no se parezca a la frialdad de un banco, a la simplonería de una fiesta de familia, sino que se convierta realmente en un espacio sagrado. No renunciemos a esto, porque es lo más importante que necesitamos todos los creyentes. Y si le preguntan a los más pobres, es exactamente lo que van a decir que necesitan. Que tengas un buen día.